alcanzar tu próximo objetivo profesional en el área de confiabilidad operacional, mantenimiento productivo total, management of change, innovación disruptiva o finanzas para ingenieros y técnicos, el programa de mini posgrado de PMM Business School te permite hacerlo, con cursos especializados en cada una de estas áreas desde $35. Cada programa de mini posgrado se compone de 9 cursos independientes. Estos cursos son 100% online, con una duración de 8 a 12 horas por curso. Puedes realizarlo a tu ritmo y de acuerdo a tus necesidades. Al elegir un curso tendrás acceso a las clases por un mes y al terminar el curso podrás incluir certificado de aprobación, ideal para tus perfiles profesionales y tu currículum. Si completas los 9 cursos, obtendrás una doble titulación en el área estudiada por PMM Business School y la Universidad Católica de Murcia. Empieza tu carrera al éxito con cursos desde $35. ¿Qué esperas?
una forma rápida, rentable y flexible para alcanzar tu próximo objetivo profesional en el área de confiabilidad operacional, mantenimiento productivo total, Management on Change, innovación disruptiva o finanzas para ingenieros y técnicos? El programa de mini posgrado de PMM Business School te permite hacerlo, con cursos especializados en cada una de estas áreas desde $35. Cada programa de mini posgrado se compone de 9 cursos independientes. Estos cursos son 100% online, con una duración de 8 a 12 horas por curso. Puedes realizarlo a tu ritmo y de acuerdo a tus necesidades. Al elegir un curso tendrás acceso a las clases por un mes y al terminar el curso podrás incluir certificado de aprobación, ideal para tus perfiles profesionales y tu currículum. Si completas los 9 cursos, obtendrás una doble titulación en el área estudiada por PMM Business School y la Universidad Católica de Murcia. Empieza tu carrera al éxito con cursos desde $35. ¿Qué esperas? Vale, hola. Damos comienzo al webinar. Bienvenidos a todos desde España, a las diferentes partes del mundo desde las que nos estáis viendo una vez más durante nuestro ciclo de webinars, patrocinado por PMM Innovation Group. Durante el webinar de hoy trataremos el tema Pasos para abordar y reducir pérdidas con TPM, el cual impartirá el profesor Virgilio Tosta, con el que tenemos el honor de contar desde hace mucho tiempo en nuestra escuela PMM Business School. Virgilio Tosta es titulado en Ingeniería Industrial y experto en excelencia operacional, Lean Management y gestión de personas para empresas, con una trayectoria profesional de más de 40 años de experiencia en proyectos enfocados a empresas de diversos sectores. Ha sido tutor de 13 trabajos de fin de carrera de Ingeniería Industrial y Administración de Empresa en países como España, Venezuela, Holanda y Francia, además de desempeñarse durante 27 años en dirección de operaciones, supply chain management, calidad, planificación estratégica e inteligencia de mercados en sectores del petróleo, gas, petroquímica, minería y construcción en Venezuela, Estados Unidos y España. Sin más espera, doy paso a nuestro profesor Virgilio Tosta. Hola, profesor, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, en cualquier parte del planeta donde estéis. Voy a compartir la pantalla con la presentación que vamos a dar hoy sobre cómo determinar, eliminar, reducir las pérdidas en nuestras empresas a través de la aplicación del TPM. Paula, el sonido perfecto, ¿escucháis todo perfecto? Y la pantalla se ve perfectamente. Todo bien, ¿verdad? Sí, todo. Vale, comenzamos entonces. Bueno, ante todo, darle las gracias a las personas que están aquí escuchando esta presentación, que es muy importante porque en este momento en el planeta están las empresas tratando de abordar y reducir las pérdidas en las empresas. Y esta charla nos centraremos en la herramienta o la metodología TPM, Mantenimiento Productivo Total, aplicada a los modelos de excelencia operacional y operativa que desde PM Business School, desde nuestro centro PMM Innovation Group, estamos impulsando la excelencia operacional en las empresas en cualquier sector de la economía a nivel mundial. Estamos asesorando empresas del sector primario, todo lo que son empresas de explotación de recursos naturales, como puede ser empresas de minería, empresas de transformación industrial, empresas de automoción, alimentación, construcción y empresas de servicios. Porque aunque el mantenimiento productivo total nació en la industria de automoción en los años 70, se ha adaptado a las exigencias de nuestros tiempos y se aplica también a las áreas de servicio, no solamente en la parte de servicios de energía, electricidad, petróleo, todo lo que son fuentes de energía, sino que se aplican en empresas de servicio como puede ser hoteles, restaurantes, centros de investigación, centros de logístico, empresas de transporte, porque el mantenimiento productivo total también se aplica a todo lo que es infraestructura inmobiliaria y inclusive al sector de desarrollo de software. Las empresas que desarrollan aplicaciones de software utilizan el concepto y la filosofía de mantenimiento productivo total integrado con la excelencia operacional y con métodos como Lean Scrum
para desarrollar aplicaciones y mantener las instalaciones de seguridad, de información, de telecomunicaciones en mantenimiento en las condiciones adecuadas. La reflexión que voy a lanzarles ahora es algo muy sencillo. ¿Sabemos identificar las pérdidas? O sea, si estamos hablando cómo abordar y eliminar o reducir las pérdidas, ¿somos capaces de identificar las pérdidas en nuestras organizaciones? Cuando llegamos a las diferentes empresas, sean empresas manufactureras, en proyectos de acero al carbono, empresas de construcción, empresas de alimentación, sector automoción, sector cartonaje, sector cerámico, nos conseguimos que las personas están, en algunas de ellas, desbordadas de los diferentes problemas y pérdidas y problemas de no calidad de los procesos. Podemos conseguir empresas que están organizadas, que tienen un sistema de gestión centrado en la calidad, otras empresas que tienen un sistema de gestión centrado en la gestión de activos, pero todas ellas tienen pérdidas que es importante identificar. El mantenimiento productivo total, o TPM, nació para aumentar la capacidad productiva de las instalaciones industriales de los sectores de transformación de productos y sectores de automoción. Y ha sido ahora utilizado como una metodología base para los modelos de excelencia operacional. Los activos, que son los elementos centrales del mantenimiento productivo total de esta metodología, implican no solamente las instalaciones industriales, sino las instalaciones de soporte, los transportes, todo lo que son las infraestructuras de servicio en empresas de servicio que requieren sacar el máximo valor presente y futuro. Es importante entender que las empresas, cuando invierten un capital importante en activos, tienen que garantizar que esos activos tenga una recuperación de capital en un plazo razonable, lo que se llama el retorno de la inversión, y tiene que dar beneficios a la empresa año a año, generando un proceso productivo que tiene bajo coste y altísima eficiencia. Ese es el enfoque del mantenimiento productivo total. El otro elemento a considerar o a reflexionar es que si queremos perseguir el desperdicio o las pérdidas de los procesos, tenemos que ir midiendo poco a poco cómo vamos ganando terreno y cómo vamos eliminando el desperdicio en los diferentes procesos de la empresa. Y esto es muy importante. Entonces, cuando llegamos a una empresa, ya sea de servicio, empresa industrial o empresa de explotación, les preguntamos, ¿calculáis la capacidad que habéis alcanzado con vuestro centro de trabajo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿tenéis medido la capacidad individual de los diferentes activos críticos que son claves para el éxito de la empresa? Estos dos elementos que parecieran sencillos de responder no son tan sencillos. Y en este webinar les vamos a explicar cuál es el enfoque para entender la importancia de saber cuál es la capacidad de nuestras plantas y cuáles son los desperdicios que no nos permiten o cuáles son las pérdidas que no nos permiten alcanzar esa máxima capacidad. Lo vamos a explicar en 5 partes. Primero, vamos a ver cómo se adapta el TPM a nuestra dinámica empresarial. Después, cuáles son los principios muy rápido del TPM. Y después, cómo llevamos a cabo el TPM en una fase donde queremos sustituir un equipo o queremos hacer una ampliación de capacidad. Y finalmente, algunas herramientas que el TPM utiliza para alcanzar la excelencia operacional. Bueno, comencemos con la primera parte. ¿Cómo se integra el TPM dentro de una empresa? Bueno, el mantenimiento productivo total se integra en 4 elementos básicos que son los que hemos, por nuestra experiencia en las diferentes empresas, son los elementos que hemos identificado como elementos potenciales de mejora. Es decir, aquí comienza realmente las pérdidas de las organizaciones, explicar en 4 pasos cómo podemos integrar el TPM en nuestra organización y cómo el TPM puede abordar las pérdidas de nuestras organizaciones. Bueno, comencemos con el rol de los trabajadores. Cuando una empresa empieza a trabajar, contrata una serie de trabajadores en diferentes departamentos y estructuras de la organización. Vamos a empezar a hablar del nivel estratégico de la empresa. Tenemos un organigrama que normalmente es jerárquico, piramidal, a veces aplanado, a veces matricial, pero existe una jerarquía que establece
el modelo de gestión que va a llevar a la empresa a los próximos 10, 15 años. Y eso es la alta dirección, que lo tenéis a mano izquierda. Son los directores y los propietarios de la empresa que con un enfoque top-down, de arriba hacia abajo, definen cuáles son los principios y valores de la empresa. Y es aquí donde el TPM se integra perfectamente con la excelencia operacional. La excelencia operacional es el modelo de gestión que utilizamos en las empresas PMM, Business School y Innovation Group para llevar a las empresas un conocimiento que les permita entender que la excelencia es alcanzar la posición líder del grupo de empresas en tu sector que tú estás trabajando o compitiendo. Te voy a profundizar este concepto. Si tú estás en el sector de España, o estás en el sector internacional, o en el sector mundial, o en Europa, América, en Latinoamérica, tú tienes que coger un grupo de referente de tu sector y hacer un benchmarking y compararte con esas empresas. Y en ese momento vas a ver qué nivel tienes de negocio, qué nivel de excelencia, cuál es tu EBITDA, cuál es el beneficio de la cuenta de explotación. Vas a ver cuál es el nivel de competencia del personal de tus competidores con tu personal, el nivel de activos, qué tecnología tienes invertida en tus instalaciones industriales y de servicios, el nivel de procesos, el nivel de seguridad de los trabajadores y seguridad a los clientes, en el caso del sector de alimentación, y finalmente el nivel de daño o el nivel de preservación que tu industria o tu empresa causa al medio ambiente. Ese nivel de competitividad es el que define los principios y los valores. Y son los directores que por la izquierda del dibujo que veis, por vuestra izquierda o derecha, veis que los directores con un enfoque top-down van convenciendo a los jefes de departamento y los técnicos expertos en los diferentes procesos, como son ingenieros, contables, administradores, comerciales, convencen al personal de apoyo para acercarse por ambos lados y apoyar la gestión de los activos industriales. Y esa es la filosofía del mantenimiento productivo total. El mantenimiento productivo total motiva a las personas de una organización para que se acerquen desde la cúspide de la organización y la base de la empresa a ayudar a los operarios que están operando los activos industriales que son el elemento central de producción o de servicio de una corporación. Tenemos dos tipos de operarios. Operarios sujetos a ciclo productivo, es decir, que son los operarios que están 24 horas del día vigilando las máquinas y operándolas, porque si dejan de conducir las máquinas o dejan de operarlas, el proceso productivo se detiene. Y operarios pastores que están desde centros de control vigilando la producción integral de un centro de trabajo. Entonces, cuando los operarios del proceso principal de la empresa, ya sea generando servicios, generando energía, ya sea fabricando proyectos o prestando servicios del call center a los clientes que llaman por teléfono en una empresa que lleva servicios de e-commerce, cuando esos operarios se quitan los audífonos y dejan de hablar, automáticamente el proceso productivo se detiene. Ese tipo de operario es el operario que está sujeto a ciclo productivo y es el operario que tenemos que acercarnos, ayudarlo a que haga mejora en sus procesos de fabricación y de servicio. Por otro lado, los centros de operaciones que están en una cabina controlando el proceso productivo necesitan de los departamentos de calidad e ingeniería para que vengan a ayudar a resolver los problemas de planta. Ese es el primer paso y la oportunidad de mejora. Acuérdense que las pérdidas tienen dos caras de la moneda. Pueden ser pérdidas o pueden ser un potencial de mejora. O sea, podemos ver que nuestra empresa no tiene esta filosofía integrada y es en consecuencia una debilidad, pero podemos también saber que podemos hacer un proyecto donde empecemos a alinear a las personas dentro de un modelo de excelencia operacional apoyado en el TPM. Entonces, ese es el primer paso de oportunidad de mejora. Y es, evidentemente, una pérdida en aquellas empresas donde no existe esa integración. Las empresas, entonces, cuando dan el segundo paso y logran coordinar a las personas, en ese momento logran integrar al proceso central y van fortaleciendo el nivel táctico y el nivel de soporte a la fábrica o a los servicios. Es allí donde el personal se cohesiona en equipos de alto desempeño y logran una uniformidad en los criterios y se evitan problemas de conflicto, problemas de límites. Ya no existe el límite entre departamentos, sino que existe
todo el esfuerzo conjunto de una empresa para elevar la capacidad de producción y de servicio de una organización. Es en este momento donde empezamos a ver que quedan algunos vestigios de problemas, pero no que son problemas de pérdida de capacidad y problemas de falta de competencia, sino son problemas de disciplina. Nos conseguimos en algunos departamentos, algunas personas, algunos procesos que no son disciplinados. Pero eso no tiene nada que ver con la mejora continua. En todas las empresas nos conseguimos que hay problemas de disciplina que pueden estorbar, molestar o impedir los proyectos pilotos de mejora continua, los proyectos pilotos de mantenimiento productivo total, los proyectos pilotos de 5S. Existen personas que definitivamente no logran cambiar las actitudes innecesarias para integrarse, pero ese grupo de personas se va quedando poco a poco atrás dentro de un modelo de excelencia operacional que busca es acercar a las personas dentro de la organización para ir todos como un grupo a elevar la capacidad de nuestra empresa. Entonces, cuando tenemos una empresa que está haciendo bien las cosas, ¿qué sucede? Aumenta la demanda y tenemos la posibilidad de invertir o tenemos la posibilidad de asumir responsabilidades para vender nuestro producto y nuestro servicio a otros mercados. Es allí donde lanzamos los proyectos pilotos que duran 3 meses, que lo veis allí, lo lanza la dirección de la empresa y las personas se integran a esos proyectos pilotos para alcanzar estructuras eficientes de orden, limpieza y disciplina. Las personas ya son autónomas porque saben qué trabajo que tienen que realizar, no necesitan de jefes porque saben autocontrolarse y se rigen por la excelencia operacional, que les permite aumentar su desempeño utilizando indicadores. Porque cuando las empresas crecen, pasan de un turno a 2 turnos y de 2 turnos a 3 turnos y empiezan a trabajar los 365 días del año y montan centros de crecimiento en otros países. En ese momento, la complejidad de la empresa requiere de un modelo de excelencia operacional y un modelo de excelencia operativa. Llegados a este punto y entendiendo la importancia de integrarnos dentro de un sistema de gestión, tenemos que integrar e incorporar a las personas las competencias necesarias del negocio. No es suficiente que haya un buen clima de trabajo, no es suficiente que nos ayuden unos a otros, no es suficiente que los activos trabajen bien. Es necesario incorporar conocimientos y competencias que las personas necesitan para lanzar proyectos de TPM. Estamos hablando, por ejemplo, de la ISO 55001, las normas del sector, por ejemplo, normas de calidad de soldaduras, normas de calidad alimentaria, normas de composiciones de productos químicos, etcétera, certificaciones que exigen los clientes para abordar, por ejemplo, en el mercado europeo, las empresas españolas que quieren ir a vender productos en la zona metropolitana más grande de Europa, que es la zona metropolitana de París. Ahí en ese mercado se exige, por ejemplo, la certificación IFS o las certificaciones de control de calidad, Global Gap y otras certificaciones que se van a poner poco a poco como certificaciones de uso obligatorio por todo el movimiento que hay de preservación del medio ambiente y la preservación y la seguridad alimentaria. Entonces, todo este tipo de conocimientos tiene que ir incorporándose dentro de las personas para que el modelo de excelencia sea coherente con la organización. El otro elemento que es una oportunidad también de mejora y que tenemos que tratar de integrar antes de comenzar el TPM es identificar los desperdicios. En total podemos decir que son 18 tipos de desperdicios, 18 clasificaciones genéricas. Hay grupos o personas que hablan de 7, otros hablan de 10, otros hablan de 20. Nosotros en total hablamos de 18. 6 de esos desperdicios están asociados directamente con un activo. Es decir, los activos tienen hasta 6 desperdicios intrínsecos a su naturaleza como equipamiento, como instalaciones industriales, como grupo de trabajo. Después tenemos disfunciones organizativas que normalmente surgen de los departamentos medios de la empresa y estratégicos de la empresa, donde no hay una integración de esfuerzos entre departamentos que afectan los planes operacionales. Y finalmente, desperdicios que tenemos todos en nuestro puesto de trabajo en toda la organización, que lo llamamos desperdicios que cubren a procesos y personas. Este total de 18 desperdicios pueden
contribuir, afectar indirecta o directamente a la gestión de los activos. Acuérdense que este webinar, nuestro punto central, son los desperdicios que giran alrededor de los activos y cómo hacemos para que el TPM nos ayude a levantar nuestra capacidad. Entonces, la parte disfuncional y la parte de proceso es que otros departamentos que nos ayudan, nos dan suministro, nos dan mantenimiento, nos dan calidad, nos dan insumos, nos asesoran técnicamente, también tienen problemas que tienen que ser resueltos bajo la modalidad del mantenimiento productivo total, pero no aplicado, por ejemplo, a los activos productivos, sino aplicados a los laboratorios, a los almacenes, a los transportes, hacia los equipos de servicios de atención al cliente, instalaciones telefónicas, etc. Finalmente, cuando queremos abordar pérdidas con el TPM, tenemos que utilizar estos dos indicadores por lo menos. El indicador de OEE, que mide la capacidad de los equipos y de la planta, y el indicador OCE, que mide la capacidad de los procesos productivos que son pocos intensivos en activos automatizados. Voy a explicar esto y lo vais a entender perfectamente. Existen líneas automatizadas que tienen operarios pastores, vigilándolos dentro de un centro de operación. Por ejemplo, una empresa de alimentación de yogur tiene toda la distribución de materia prima por tuberías de acero inoxidable y hay un centro que controla toda la operación de la planta. Esos activos tienen un indicador de capacidad de la línea, es decir, un OEE. Pero existen otros procesos productivos, como podría ser la fabricación de sofás, ¿verdad? Que tienen 5 plantas dedicadas a la fabricación de los esqueletos, la goma espuma, todo lo que es la parte de coser las piezas en piel y tela y todo lo que es la parte de ensamblaje, donde tienen los procesos donde los trabajadores están sujetos a ciclo productivo. Eso tiene el OCE, que es la capacidad y la eficiencia de los operarios de producción y el personal de mantenimiento. Cuando una empresa toma esta conciencia, tiene que decidir cuál es la capacidad de su centro que tiene que aprovechar. Y como ustedes bien saben, hay empresas que trabajan un turno, 2 turnos o 3 turnos. Otras empresas trabajan sábados y fines de semana. Y otras empresas trabajan los 365 días del año. Esas empresas han invertido un capital para instalar la planta y esa planta tiene que trabajar a su máxima capacidad. Y entonces este concepto es importante que lo conozcáis. Si la planta invierte 70 millones y hace un solo turno durante 365 días, su capacidad es del 33%. Es decir, está utilizando solamente el 33% de su capacidad en un turno durante un año. Si esa empresa quiere aumentar su capacidad, lo que tiene que hacer es crecer a un segundo turno y pasa al 66% de capacidad nominal. Y si quiere crecer, puede ir hasta un tercer turno. Y en ese momento surgen los conceptos de clase mundial. Es decir, hay empresas que alcanzan un 95% o más en la utilización de sus instalaciones industriales los 365 días del año, las 24 horas. Este es el concepto de excelencia operacional. En el caso de los procesos, también se aplica igual. Hay empresas que utilizan procesos de fabricación intensivos desde el punto de vista manual y mecánicos y pueden trabajar 365 días utilizando sus instalaciones y sus procesos durante los 365 días del año. En ambos casos, hay equipos críticos. Lo que sucede es que la demanda del cliente es satisfecha con la capacidad instalada. En consecuencia, los activos críticos están trabajando debajo de su capacidad productiva. Este concepto, entonces, nos permite preguntarle a las empresas qué capacidad tienen de su utilización. Si tienen un 45%, podría ser, por ejemplo, que trabajan 2 turnos los sábados. Si tienen una capacidad de proceso del 60%, podría ser que trabajan 3 turnos, pero no logran ocupar el 100% de sus equipos. O un 80% en mano de obra. Es decir, podrían fabricar muchísimo más, pero no tienen la demanda necesaria para alcanzarlo. Este tipo de balance entre la demanda del cliente y la capacidad de la planta es el concepto de los indicadores de mantenimiento productivo total.
En ambos casos, podemos tener esta situación donde las empresas tienen activos críticos que causan dificultad para alcanzar la capacidad total de la empresa. Estamos hablando de activos críticos que pueden llegar a ser cuellos de botella para alcanzar la capacidad. Y también están rodeados de los 18 tipos de desperdicios que complica aún más la situación para poder alcanzar la capacidad de los activos. Y esto se asemeja a un coche que vas a Madrid y hay una retención muy grande en la autopista y dura 6 horas para llegar a Madrid, ¿ok? Pudiendo hacerlo en otros días que no haya confluencia de vehículos en 3 horas. Ese es el concepto de desperdicio de un viaje que fue planificado sin considerar el tiempo de retención en la época del año que tomas vacaciones. Este tipo de decisiones se lleva a la empresa mediante la dinámica TPM, donde voy a simplemente a ser muy básico en este concepto. Tenemos un plan estratégico que sabemos qué potencial de ventas tenemos, cuáles nuestras necesidades de activos, hacemos inversiones de capital e inmediatamente hacemos un plan de gestión de activos para hacer un plan de subir la capacidad de los activos, que es el plan de gestión de activos, y subir la capacidad de nuestros procesos productivos, que es los procesos que tienen activos mecanizados o manuales. Y todo esto lo que va a buscar es subir la capacidad productiva mediante la eliminación constante y diaria de los desperdicios. Llegando a este punto, nos conseguimos que cuando empezamos a hacer proyectos pilotos, todas esas señales que veis allí son proyectos pilotos de TPM que tenemos que ir resolviendo para poder satisfacer la demanda comercial que nos exige el departamento comercial. Esa demanda comercial, el departamento es el que nos dice, vamos a crecer el año pasado, vamos a exportar nuestros productos que son competitivos, lo vamos a exportar a otros sitios del planeta. En consecuencia, suban la capacidad. Es allí donde la dirección general, en pleno de dirección de empresa, se reúnen a hacer el plan estratégico y determinar cuál va a ser el equipo cuello de botella que va a impedir que alcancemos esa capacidad. Entonces, en ese momento se hace el plan estratégico de gestión de activos que se llama PEGA y empezamos a ejecutar los proyectos pilotos de mantenimiento productivo total y excelencia operacional en los diferentes equipos y naves de nuestra empresa. En este ejemplo, hacemos una representación de que la empresa tiene 3 naves industriales, donde cada una de ellas hay procesos que se interconectan para obtener los productos y los servicios, y se ha identificado hacer 4 proyectos importantísimos en 4 equipos que se han definido como los equipos cuello de botella que no nos van a permitir subir la capacidad. Este plan o hoja de ruta es el que acompaña la excelencia operacional y la excelencia operativa en los centros. Vamos a aplicar todos nuestros conocimientos y la metodología que vamos a utilizar es el mantenimiento productivo total. Y vamos a alcanzar el objetivo establecido para cada uno de ellos. Este equipo, el equipo A, tiene un 45% con una serie de desperdicios, pérdidas de eficiencia, de productividad, vamos a colocarlo en un 95% en 3 turnos. El siguiente equipo lo vamos a llevar de un 60 a un 75 en el turno donde está instalado, es decir, no es necesario utilizar los 3 turnos. El tercer equipo, que es el M, lo vamos a llevar a 2 turnos a un 60% y el tercer equipo lo vamos a llevar a un 80% en 3 turnos para que no se transforme en un equipo crítico. Y estos equipos tienen un ciclo de vida y dependiendo del ciclo de vida, el mantenimiento productivo total es diferente y tiene particularidades que vamos a explicar. Aquí vamos entonces a ver los principios. Los principios, ya hemos definido lo que es el TPM. El TPM es la metodología que surgió en los años 70 para subir al máximo la capacidad productiva de nuestros centros de trabajo y de nuestros equipos, identificar los cuellos de botellas y subir la posibilidad de esa capacidad y poder afrontar los planes estratégicos comerciales que exige el departamento comercial y la presión que nos hace el cliente para comprar más productos de nuestra empresa o recibir más servicios. Entonces, los principios son básicamente 8. Voy simplemente a definir cada uno, no lo voy a leer. El mantenimiento productivo total alcanza la máxima capacidad sin grandes inversiones de capital.
porque tenemos hasta 3 turnos, 365 días del año. Entonces, no vamos a invertir dinero para cambiar máquinas. No es la primera vez que llegamos a una empresa porque nos llaman, porque hay un cuello de botella y la decisión que se quiere hacer es comprar una máquina nueva, cuando la máquina que está instalada no llega ni siquiera al 40% de su capacidad nominal. Entonces, no podemos hablar de muchísimos casos en nuestros programas de formación de mini posgrados, en el programa de los pilares de los 7M, es un programa de 10 horas de formación, donde 5 horas de formación hablamos sobre casos y ejemplos prácticos para poder dominar este concepto. Nos conseguimos en aquellas empresas que no tienen un mantenimiento productivo total y una filosofía de excelencia operacional, nos conseguimos que la decisión más fácil es comprar un equipo nuevo. Pero son empresas que muchas de ellas no tienen 3 turnos de trabajo y algunas de ellas ni siquiera están en la capacidad máxima del equipo. El otro principio es que vamos a implantar la excelencia, pero no solamente de la operación del equipo, sino de la ingeniería y del apoyo, de la configuración del equipo. Vamos a dominar las competencias que exigen los operarios, los mecánicos y el personal de soporte. No solamente los equipos los conoce el mecánico, el operario, sino que los responsables de calidad, los responsables de prevención de riesgos laborales, contribuyen con la capacitación del personal de los departamentos de producción. El Departamento de Recursos Humanos colabora con esa formación. La otra meta es 0 averías. No vamos a tener averías porque vamos a prestar atención, inspección y mantenimiento autónomo que realiza el personal de operaciones y el personal de apoyo. 0 defectos de calidad, es decir, los productos que fabricamos y los servicios que prestamos salen de las líneas productivas de servicio sin defectos de calidad. No tenemos pérdida de disponibilidad, tenemos los equipos disponibles todo el tiempo. Tenemos ningún tiempo muerto y la empresa planifica los activos industriales de manera que estén disponibles el 100% del turno de ser necesario. Finalmente, garantizamos la máxima efectividad de las personas que operan los equipos, la efectividad de los equipos, en este caso los activos, y finalmente la eficacia de los procesos que soportan a los activos, como son, por ejemplo, la gestión de compra, la gestión de ingeniería, la gestión de aprobación y certificación de calidad. Abordemos entonces los primeros 6 desperdicios. Los primeros 6 desperdicios que hemos encontrado en las empresas que hemos visitado están en el siguiente orden. Estos son las pérdidas de valor que encontramos cuando revisamos los activos industriales, cuando vamos a pie de activo industrial en planta, nos encontramos 6 desperdicios directos asociados a la pérdida de capacidad de producción de una planta. El primero es que los operarios que operan las máquinas no son expertos configurando, operando y haciendo mantenimiento preventivo durante el proceso de producción. Y esto es muy importante. Confundimos el mantenimiento planificado con el mantenimiento que hace el departamento de mantenimiento. No, el departamento de mantenimiento tiene un plan de mantenimiento que no es autónomo, pero el mantenimiento de un equipo se hace durante las 24 horas de su operación. Ese mantenimiento preventivo y planificado, el operario tiene que hacerlo no solamente sobre la máquina, sino sobre la máquina en marcha. Cuando cambia de envase, cuando cambia de referencia, cuando cambia de volumen de la marca o volumen del envase o las etiquetas, en ese momento hay unos microparos que el operario, si no está totalmente adiestrado, la máquina tiene paros por cambio. Es decir, que el operario tiene que ser experto en 5S, en SMET y en TPM. Ese es el principal desperdicio. Ese es el principal desperdicio que observamos nosotros, que está unido a las máquinas. El segundo grupo de desperdicios son las disfunciones organizativas. Es decir, la máquina está bastante bien, el operario la opera bastante bien, pero no tenemos a veces elementos de embalaje, materia prima, no tenemos el plan de producción a tiempo, no hay una planificación adecuada el día anterior para no perder tiempo en el arranque de la planta, se hace la planificación sobre la marcha, el departamento comercial cambia continuamente las planificaciones de producción para darle prioridad a otro tipo de producto y esas disfunciones
afectan directamente a la máquina. Por eso que el mantenimiento productivo total dice que un activo no es responsabilidad solo del operario, sino que es responsabilidad del comercial. Es el comercial que, haciendo cambios en la programación, haciendo cambios que no son eficientes, perjudica la disponibilidad de los equipos. Esa es la segunda fuente de pérdida que hemos detectado. La tercera fuente de pérdida es trabajar a velocidad reducida. Es decir, los operarios y los mecánicos vamos un poco más lento que la velocidad de la línea, porque nos damos cuenta que como no somos expertos configurando ni operando, cuando subimos la velocidad para ir más rápido, empieza a haber microparos y pequeñas averías que no somos capaces de resolver. En ese momento se nos para el equipo. Entonces preferimos ir a velocidad reducida. No somos capaces de mantener la velocidad de un equipo y de paso, como tiene muchos problemas de confiabilidad, no podemos dejar ni siquiera el equipo solo. Esa es la tercera pérdida que encontramos en las áreas industriales. La cuarta es la poca confiabilidad de activos. Imagínense que hay sectores donde la composición en sí del activo es sumamente compleja. Es un diseño que surgen de las empresas que fabrican máquinas, que cuando llegan las instalaciones industriales a la planta, son difíciles de configurar, difíciles de operar y difíciles de hacer mantenimiento preventivo y menos todavía hacer una intervención tipo MacGyver, que es el nivel de formación que requiere un operario. Poder hacer una intervención autónoma para resolver una avería porque dispone de la formación que le dio el mecánico, dispone de la caja de herramientas y dispone de los repuestos para hacer, por ejemplo, un cambio de latiguillo, un cambio de correa, un cambio de muelle, un cambio de ventosa, que en ese momento está dando problemas operacionales. El quinto desperdicio que nos encontramos es la poca disponibilidad de los activos. Ya sea, uno, porque no tienen carga de trabajo, o dos, porque la política de la empresa es trabajar un solo turno. ¿Y qué sucede? Tenemos al departamento comercial que quiere vender más, pero no hay una decisión por parte de la gerencia de decir vamos a 2 turnos, vamos a trabajar a 2 turnos. Es bastante interesante encontrar en algunos sectores de la economía a nivel mundial, no a nivel de energía, evidentemente a nivel de petróleo, a nivel de generación de electricidad, energía de vientos, no es común encontrar empresas que trabajen 3 turnos porque es muy difícil desde el punto de vista organizativo. No están acostumbradas a ese tipo de cambio. Entonces, la pérdida de disponibilidad no solamente es porque el activo se daña, sino porque no tiene producción para fabricar. O porque el departamento de ventas no vende más porque no hay posibilidad de fabricar en un turno la demanda futura que ellos esperan. Finalmente, problemas de calidad de producto. Es una de las pérdidas que menos se ven, pero cuando existen es súper, súper negativa, impacta muchísimo. Cuando un producto sale con problemas de envase o problemas de deterioro del envase sin el peso adecuado. Entonces, cuando un activo está mal configurado o no tiene un debido mantenimiento, en ese momento es cuando perdemos la confiabilidad de ese activo. Estos son los desperdicios directos de los activos. Ahora vamos a ver cómo podemos atacar los desperdicios de los activos en 2 grandes fases. Uno, utilizando el mantenimiento para las decisiones de comprar o de cambiar equipos, en los casos que queremos subir la capacidad productiva, y cómo utilizamos el TPM en los casos que tenemos una planta ya consolidada con un portafolio de activos productivos y de servicios, y lo que queremos es mejorar su capacidad. No está previsto hacer cambios todavía. Bueno, en el primer caso, las empresas llegan a esta decisión, a esta coyuntura, cuando la capacidad de la planta ha llegado a su máxima capacidad en 365 días del año durante los 24 horas. Cuando una planta está creciendo porque es líder en su sector y llega a ocupar el 95% más de su capacidad de ese centro, en 365 días tiene que tomar 2 grandes decisiones. Una, montamos una planta paralela y la montamos en un país, en el país donde vamos a importar, a exportar, o cambiamos el equipo crítico que nos está
impidiendo aumentar la capacidad productiva en nuestras instalaciones actuales. Este tipo de decisiones se toman en este momento, y es importante que se los diga, de una manera muy a la ligera. He visto empresas comprando equipos cuando ni siquiera tienen una capacidad de planta del 40% cubierta. Es impresionante cuando cambiamos de equipo. No quiere decir que cambiemos de equipo porque la tecnología ha mejorado y porque el valor residual de la máquina que tenemos actualmente nos permite invertir en un equipo mucho más, con mucha mayor capacidad, mucho más veloz, y que va a ser un equipo que nos va a ayudar a aumentar la capacidad dentro de nuestras instalaciones actuales. Eso es importante, pero fíjense cuál es el proceso, indiferentemente que decidamos montar una planta o comprar un equipo. Paso número 1, hemos llegado a la máxima capacidad. En reunión estratégica con todos los directores hemos decretado que hemos llegado a la máxima capacidad del centro en 24 horas, 365 días. En consecuencia, vamos a cambiar un equipo estratégico o vamos a hacer algunos reemplazos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la información de la historia del equipo anterior y tenemos las lecciones aprendidas. Tenemos el plan estratégico y tenemos a la gente formada. Es donde incorporamos un grupo de personas, las mejores de la empresa, con consultores externos, fabricantes externos. Hacemos un proyecto para comprar la nueva tecnología. Llamamos al operario, al mejor operario de nuestra planta, que va a manejar ese equipo. Llamamos al mejor controlador inspector de calidad. Llamamos al mejor mecánico. Llamamos al mejor operario MacGyver y nos rodeamos de las empresas de tecnología o empresas de mantenimiento que tenemos confianza con ellos para hacer un proyecto, para lanzar un activo que tenga la capacidad nominal que nosotros necesitamos, que construyamos una planta con la capacidad nominal que necesitamos, pero que prevea todas esas pérdidas que hemos registrado, esas 18 tipos de pérdidas, que la próxima planta sea la planta perfecta o que el próximo equipo sea el equipo perfecto. Esa decisión se hace utilizando el mantenimiento productivo total, la base de datos que está en el sistema de gestión de activos, que es el sistema real de información de activos, y las lecciones aprendidas. Y toda esa información nos la llevamos a los planos y lo incorporamos en el diseño. Compramos el equipo más eficiente, que se integre y que resuelva, si es posible, los problemas de pérdida que el equipo anterior persiste o que no ha sido todavía resuelto en el equipo anterior. Y esa es la utilidad del TPM en esta fase. Yo creo que con esto sería suficiente entender el concepto. El segundo paso es que de los 7 pilares del TPM utilizamos básicamente 4 elementos básicos. 2 que son la base, que es la instalación y puesta en marcha para alcanzar la capacidad que esperamos del equipo que estamos comprando, y la integración del equipo, que es básicamente el personal compuesto por ingeniería, compras, producción, calidad y mantenimiento. Y todos ellos van a garantizar que el nuevo equipo que se va a diseñar o que se va a comprar pueda aumentar la seguridad del puesto de trabajo donde va a funcionar y que sea mucho más flexible y que permita que los operarios y todo el resto de la empresa se beneficie con las ventajas, las funcionalidades del equipo. Es decir, que el nuevo equipo sea mucho más viable en el futuro ciclo de vida de ese equipo. Y ese ciclo de vida del equipo lo veis representado en la parte inferior, donde veis que la decisión de adquirir un equipo precede a los planes estratégicos de la empresa. Debemos tener operarios que lo operen eficientemente, tenemos que tener personas que le den mantenimiento adecuado, tenemos que tener un grupo de personas que mida la condición del activo durante su vida, un grupo de personas que hagan los trabajos de rehabilitación o de reposición de componentes gastados los próximos 5, 10, 15, 20 años, y después llegar a la racionalización. Es decir, vamos a tratar de sacar el mayor provecho a ese equipo los próximos 20 años. Si ese equipo tenía previsto una vida de 20 años, vamos a tomar la decisión de que como el equipo que hemos adquirido es de última tecnología y no está previsto un avance en un futuro, nos dure no 20, sino 30 o 40 años. Y entonces, esas son las decisiones estratégicas del TPM. Y esas decisiones se soportan en conocimientos y terminan entonces
haciendo una adquisición o una fabricación de una planta que supera todos los problemas logísticos, todos los problemas de disfunciones organizativas y todos los problemas de operación del equipo. El TPM durante la vida del activo, se utiliza de otra manera. Ya tenemos una planta establecida donde la media es 45% y queremos llegar al 60%. Bueno, utilizamos la metodología TPM que se representa a nivel mundial como la casa del mantenimiento productivo total con 7 pilares. Hay empresas que ponen 8 pilares. Otras empresas colocan algunos pilares como la base de la estructura de la casa. Nosotros en PM Business School estamos totalmente seguros y hemos comprobado que las 3 bases de un modelo de gestión soportado en la excelencia operacional es la planificación de activos, la ingeniería temprana y los conocimientos y los requerimientos de los clientes y de los proveedores y de la máquina, es decir, el mantenimiento productivo total. Esa es la base, entender lo que es una capacidad, lo que es un activo, lo que es un operario sujeto a ciclo productivo, lo que es un operario pastor. Todos ellos se van a integrar con orden, disciplina y limpieza. Tiene que haber alrededor de la máquina unas condiciones excelentes de orden, disciplina, limpieza. No puede haber problemas de no cumplimiento de horario, no cumplimiento de protocolos. Tiene que haber una disciplina arraigada dentro de la organización. Y el tercer elemento es estudiar y hacer proyectos pilotos. Esta metodología no se aprende escuchando un webinar o haciendo un curso de formación. Se aprende escuchando un webinar, haciendo un curso de formación y saliendo a aplicar esos conceptos en mi puesto de trabajo. Y ese es el éxito de las personas que están continuamente, como vosotros, escuchando webinar, escuchando metodologías para ir a vuestra empresa a hacer proyectos pilotos. Yo les sugiero que hagan un proyecto piloto pequeño y de allí vayan creando una cultura alrededor del mantenimiento productivo total. Y estos 4 pilares son los que se utilizan para alcanzar la máxima capacidad. ¿Cómo se utilizan los 4 pilares? De una manera muy sencilla. Si tenemos a las personas formadas y a los expertos en TPM, vamos a cumplir esos 10 pasos que están allí. Primero, vamos a hacer el mantenimiento planificado. ¿Qué significa el mantenimiento planificado? No es el mantenimiento del departamento de mantenimiento, como entendemos a veces. Es el mantenimiento planificado que hace toda la organización. Es el mantenimiento planificado que hace el departamento de calidad para verificar que las etiquetas que se colocan en la máquina salen con las condiciones correctas de forma y de fondo y de información. El mantenimiento planificado lo hace el departamento de ingeniería para garantizar que el equipo está cumpliendo con las condiciones de compra o las condiciones que se desarrollaron en el proyecto de diseño de ese equipo. Ese mantenimiento planificado lo hace el departamento de mantenimiento cuando hay que hacer una intervención donde el operario no la puede hacer porque hay altísimo riesgo de seguridad. Ese mantenimiento planificado lo que busca es que la configuración del equipo, la operación, la funcionalidad del equipo, el soporte de aire, aceite, agua, electricidad, correas transportadoras, rodillos de transportación, tolvas de alimentación, todos los sistemas periféricos que rodean y le dan servicio al equipo están siempre en color verde. Es decir, no va a haber ningún tipo de avería ni microparo porque estamos garantizando el mantenimiento planificado. El mantenimiento planificado también es el mantenimiento planificado durante la producción. Es decir, el operario está trabajando y el operario está haciendo mantenimiento durante las horas de producción para que la máquina no tenga un microparo. Por ejemplo, puede ser perfectamente la limpieza de un rodillo en una máquina de envasar fruta donde el zumo de la fruta genera una sociedad en forma de chapapote que puede traer obstrucciones y microparos. Ese mantenimiento planificado es durante las horas de trabajo. El mantenimiento preventivo, a diferencia del otro, es que va a actuar cuando prevemos o predecimos que va a haber un fallo, porque en el momento que estamos haciendo el mantenimiento y la limpieza del equipo, observamos ruidos o piezas que no están en condiciones óptimas. Ese mantenimiento preventivo previene y se anticipa a las averías y a los microparos. Y ese mantenimiento preventivo lo hacen normalmente los mecánicos de las empresas y los operarios. Y ese mantenimiento preventivo lo puede hacer ambos, dependiendo
el tipo de incidencia. Si es una empresa que trabaja 3 turnos, tiene que hacerlo el operario en el turno de la noche porque no hay mantenimiento, por ejemplo, en el turno. El mantenimiento sujeto a calidad lo que hace es prever y eliminar los productos dañados. Y lo hace todo el mundo también, lo hace hasta el departamento de ingeniería, que cuando hizo el cambio de un producto nuevo y lo llevó a la línea a fabricar, tiene que evaluar que ese producto se fabrica en condiciones óptimas porque hubo un cambio de envase. Y finalmente, las mejoras enfocadas. La mejora enfocada es el mantenimiento experto a mayor alto nivel, donde no hemos podido resolver los problemas de planificación, los problemas de prevención y los problemas de calidad. Y esa avería y ese paro de la máquina se vuelve crónico. Es una enfermedad que no se cura y en consecuencia tiene que haber una intervención quirúrgica dentro del paciente. Esto se hace así dentro de los equipos industriales. Llega un momento que el técnico de la fábrica y el técnico experto de mantenimiento productivo total de nuestra empresa no logran conseguir la causa raíz. En este momento incorporan técnicas muy sofisticadas y herramientas como puede ser los Quick Response Quality Control, los grupos de resolución de problemas, las metodologías ANFE, las matrices QFD, que detectan cuáles son las posibles causas que generan los fallos de los equipos. Este webinar no habla de ello, pero estas herramientas son imprescindibles para vosotros. Entonces, ¿qué significa el dominio del OE? Significa que tenemos equipos en la planta que tienen muchísima confiabilidad y otros que no tienen confiabilidad. Entonces, el OE es un indicador que multiplica el rendimiento de un equipo, ¿ok?, por la disponibilidad y la calidad. Y el rendimiento se mide tomando, por ejemplo, en un turno de 1 hora, que la máquina estuvo parada por averías tipo A, que fueron averías que paró la máquina, estuvo microparos o paros pequeños por averías tipo B, o la máquina estuvo dando microparos con averías tipo C. Esa clasificación Lean, Agile, ágil, para clasificar los desperdicios, son los que utilizamos en las empresas que aplicamos TPM. Hacemos la cosa de manera sencilla para que haya una respuesta rápida. Lo importante es que el operario te va a decir, mira, el día de hoy tuve un 30% de los 100 desperdicios de esta máquina, que es poco confiable, que dio 100 desperdicios, 30 de ellos fueron paros mayores, la máquina paró, otros fueron paros que tuve que llamar al mecánico porque si no se paraba la máquina, y otros fueron microparos, y en consecuencia mi capacidad productiva, fabriqué solamente el 25% de los productos del día de hoy. Ese 25% puede ser medido en unidades productivas que se dejaron de fabricar o unidades de energía que se dejaron de ofrecer a la red eléctrica por problemas de paros, ¿ok? Pero el objetivo de TPM es tener equipos que solamente tengamos apenas un 20%, un 20% de nuestro tiempo productivo, ¿ok? Solamente perdimos un 20%, pero un 20% es realmente exagerado. Si decimos, por ejemplo, que la capacidad de un equipo son 20 unidades por hora, decir que tenemos un 5%, un 10 o un 20% de problemas de rendimiento significa que estamos afectando la producción en 2 unidades, si son 10 a la hora. Entonces, esto hay que manejarlo con bastante criterio. Y aquí los problemas de rendimiento se resuelven con los libros y los manuales técnicos y los procedimientos operacionales alrededor de la máquina. El segundo concepto que aporta el OE es la disponibilidad. En este ejemplo tenemos una empresa tradicional que no está organizada, que no tiene normas y procedimientos de Lean Manufacturing, que no tiene planificación diaria, no tiene tableros de secuenciación, donde la planificación de la producción del día es complicada y en consecuencia en las 8 horas del turno solamente 4 tienen trabajo. 2, perdemos tiempo porque no tenemos materia prima, no tenemos disfunciones organizativas y 2 horas estuvimos parados porque realmente no sabemos por qué. No había carga de trabajo, no había pedidos de venta, o sí había, pero hay una contradicción entre que no había pedido y el director de comercial está molesto. Entonces, la disponibilidad ya
tenemos que entender que ya no es culpa del activo, es culpa de las disfunciones organizativas y los procesos que rodean el activo. Podemos tener una empresa de excelencia operacional donde el 88% del tiempo del turno estuvo dedicado a producir. Y ahí vemos entonces el segundo elemento del factor del OE. Tiempos muertos por falta de planificación o falta de carga de trabajo y paros no programados por cualquier motivo, que no es avería, porque si no es el indicador de rendimiento. Y después, el tercer elemento, que es la calidad. La calidad es que estos equipos, los de la izquierda, rompen los productos, rompen los embalajes. En cambio, el de la derecha solamente tiene algunos pequeños fallos en la calidad del producto que se pueden corregir mediante un reprocesamiento de ese producto o un repaso de la calidad o una reparación puntual en el embalaje. Este tipo de indicador nos da que tenemos en la planta equipos de altísimo OE y equipos de muy bajo OE. Es decir, el primer equipo tenemos un 10% y el segundo un 79,2%, pero ambos, la media de ambos está por debajo de la meta a alcanzar. Entonces, el reto del TPM, conjuntamente con un modelo de excelencia operacional, es elevar ese OE medio al 95%, que es la medición de la confiabilidad clase mundial, que es básicamente ser excelente en mantenimiento, ser excelente en operación, en planificación, y el activo tiene una altísima confiabilidad. Y ese básicamente es el concepto que tenemos que mover. Estos 4 pilares que contribuyen a mover el OE nos lleva a que en el proyecto piloto hemos llegado de 45%, que era el reto, a 60%. Y ahora queremos ir al 80%. En ese momento incorporamos otros elementos porque el activo está realmente coherente, está produciendo adecuadamente, tiene problemas de suministro adecuado. En este momento necesitamos hacer algo más para subir la capacidad. Tenemos que traer más pedido de venta, tenemos que aumentar los turnos, tenemos que meter gente de calidad en los equipos, tenemos que hacer grupos de resolución de problemas, tenemos que tratar de resolver esos microparos y averías que nadie ha podido resolver con ingeniería externa, con gente de mantenimiento. Incorporamos los 3 últimos pilares, que es el pilar de dar mantenimiento a las áreas de soporte. Por ejemplo, tenemos un proceso de almacenamiento ineficiente que no es capaz de establecer un sistema de reabastecimiento a las máquinas. Entonces tenemos que trabajar ese modelo pull system. El tema de seguridad, tenemos una zona de trabajo donde tenemos una altísima incidencia de riesgos de accidentes laborales. Tenemos que mejorar la calidad de los procesos en paralelo a la seguridad. Y por último, tenemos que lograr esa integración, donde el departamento de mantenimiento puede entrar al área operativa conjuntamente con calidad, con ingeniería y todos alrededor del activo, y donde el director de producción o el director de operaciones está sumamente contento porque ha permitido con ese equipo de personas integradas bajo la filosofía alcanzar el 80% de la capacidad de la planta. Entonces, es importante que integremos dentro del mantenimiento productivo total no solamente los desperdicios asociados a los activos, que posiblemente eso es lo que nosotros escuchamos del método, sino que tenemos que integrar y resolver los problemas de los procesos y de las personas que giran alrededor de la máquina, que son esos 8 desperdicios o pérdidas, sobreproducción, el departamento comercial manda a producir algo que no está vendido, retrabajos. Hacemos un trabajo de cambiar la línea productiva 2 veces porque en un mismo día o durante una semana nos obligaron a hacer cambios en la línea de producción. Nos quedamos esperando las órdenes de producción. Clientes esperando las órdenes de producción porque hubo una mala planificación. Sobre proceso, hacemos un trabajo varias veces porque desconfiamos de la calidad. O sea, la pieza hay que pintarla una sola vez, pero le hacemos 2 capas de pintura porque no estamos seguros de que la pintura está quedando en óptimas condiciones. Tenemos inventario en exceso que nadie necesita y hay piezas que nunca tenemos y en consecuencia hay paros en equipos, movimientos de personas sin saber qué hacer, auditorías de personas incompletas, personas de calidad haciendo auditoría de calidad y después personas de mantenimiento haciendo rutas de inspección, porque no hay esa compenetración para que una sola persona haga una sola auditoría y en esa auditoría verifique los elementos de la excelencia operacional.
transportes, rutas de transporte mal planificadas dentro de la planta o con los proveedores, mandamos a buscar productos que no son tan importantes y no le damos prioridad a aquellos productos que tienen que venir antes. Hacemos rutas de distribución ineficientes dentro del país donde operamos. No hacemos rutas, no tenemos planificación de tráfico y de transporte alrededor de nuestra planta. Y por último, no integramos ni damos competencias a las personas. Creemos que las personas simplemente tienen que estar allí para operar el equipo. ¿Ok? No tenemos esa visión de que puede llegar a ser un operario MacGyver que sepa más del equipo que un mecánico formado. Y las disfunciones organizativas es que la empresa no tiene un modelo de gestión que se soporte en la excelencia operacional y la excelencia operativa. No diferencia las cosas que hay que hacer en la casa matriz y las cosas de la casa matriz que impactan la operación de la empresa, la excelencia operativa. La estructura organizativa es débil, no tenemos los departamentos debidamente cubiertos, no hay un nivel táctico integrado y fuerte que pueda cohesionar a la gente alrededor de los activos y finalmente todo eso, más lo de la izquierda, contribuye a que el clima laboral tiene muchísimos problemas, muchísima indisciplina, no está saliendo las cosas bien, en consecuencia no nos sentimos cómodos y todo eso influye en nuestra actitud hacia la empresa. El TPM, cuando entremos en los proyectos pilotos, tenemos que incorporar herramientas importantes que vamos simplemente a mencionar para que ustedes profundicen en otros webinars acerca de los 5 por qué. Para ser un experto en TPM tenemos que saber preguntar para encontrar la causa raíz de los 18 tipos de problemas. Tenemos que formar grupos de resolución de problemas con el departamento de calidad, con el departamento de mantenimiento. Tenemos que hacer grupos de respuesta rápida de calidad, los Quick Response Quality Control. Tenemos que atacar los problemas de calidad rápidamente y atajar la calidad. Estamos hablando de los 7 básicos de la calidad. Vamos a tener que hacer herramientas ANFE con proveedores para resolver problemas críticos de disponibilidad y averías y de confiabilidad en los equipos. Y finalmente tenemos que escuchar la voz del cliente, escuchar los comentarios que tienen los clientes acerca de nuestros productos para mejorar las especificaciones técnicas de nuestros productos a nivel de diseño. Bueno, esta es una fotografía que representa el trabajo y la integración del departamento de mantenimiento con el departamento de operaciones, y aquí faltaría el departamento de calidad, el departamento de ingeniería, que dirigidos por la alta dirección, diciendo que es importante elevar la capacidad productiva de ese equipo, estén presentes en las formaciones donde se entregan las competencias y los conocimientos necesarios para entre todos hacer un programa de seguimiento y de auditoría que eleve el indicador de producción de nuestras plantas. Bueno, los tips de valor son los siguientes. Y terminamos el webinar, nos quedan exactamente 2 minutos. Los tips son 3. Los tips de valor que quiero expresar. Primero, que para implantar un modelo de mantenimiento productivo total tenemos que tener un cambio cultural. No es suficiente llegar con TPM y lanzarlo en un tips, lanzarlo en un proyecto, decir lo que es bueno. Tenemos que demostrar. ¿Quiénes son las personas que pueden impulsar un taller TPM? Bueno, los expertos en mantenimiento, los operarios expertos en producción que cogen el curso de mantenimiento productivo total, que son responsables de sus activos, el director de fábrica, el director de operaciones, el director de recursos humanos y sobre todo la propiedad de la empresa, que sabe que los activos de cualquier organización son una de las dimensiones clave del éxito empresarial. Y finalmente, tenemos que comenzar a hacer proyectos pilotos. No es suficiente escuchar todo lo que es la parte conceptual, tenemos que llevarlo en un proyecto piloto que podemos perfectamente nosotros establecer con el permiso del jefe de producción del área y buscándonos una persona de operaciones que quiera acompañarnos a hacer un pequeño piloto donde vamos a implantar la metodología de mantenimiento productivo total sobre un activo que tiene problemas, que es fácil de resolver, pero que nos permite crear una cultura y sobre todo grupos integrados en un fin común, que es elevar la capacidad de producción de las empresas. Ok, estas son las presentaciones. Si tenéis algunas preguntas, si hemos anotado algunas preguntas que habrán hecho. Paula, Juan, Sí. ¿me lo dices? Sí, abrimos ahora. Muchas gracias, profesor. Y ahora sí que abrimos la ronda de preguntas.
Comenzamos por M. Francisca Carrillo, que solicita por favor si se le pudiese repetir el concepto de operario pastor. ¿Operario? Pastor. Pastor, muy bien. Este es un concepto que es poco conocido a nivel mundial, pero te lo voy a explicar con un caso real y lo vas a entender. Nosotros pensamos que un vehículo es lo más automatizado del mundo. Esos serán los vehículos sin chofer, ¿ok? Entonces, los vehículos sin chofer sería un activo totalmente automatizado que se rige por un programa informatizado que lleva el vehículo a la puerta de tu casa, tú te montas en él y te lleva al sitio donde tú le pides que te lleve. Ese activo, ¿verdad? Esa línea productiva requiere un operario pastor, que seguramente es un centro de operaciones que está, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, donde hay 5 o 6 personas que están vigilando el comportamiento de los programas y los procedimientos que rigen la autonomía de esos vehículos. Entonces, ¿qué sucede? Si tú dejas ese vehículo totalmente solo, sin operario pastor, entonces el vehículo es lo suficientemente innovador para trabajar 24 horas sin ninguna supervisión de nadie. Pero en el momento que tú necesitas que ese vehículo llegue a un sitio de reposición, ya sea eléctrico, y a un sitio de reposición, por ejemplo, de gasolina, en ese momento la persona que está ahí echando gasolina o reponiendo es el operario pastor que vigila el funcionamiento de ese equipo. Ahora, entendiendo ese concepto, vamos a la planta. Sí, muchos de nosotros hemos visitado la planta de Danone en España. Es una planta muy famosa donde por muchísimos años, muchos de los que estamos aquí hemos ido a visitar esa planta. Si os recordáis de la planta Danone, aquí en Valencia, la que está cerca de Valencia, ustedes llegan a la planta y visitan la planta y ven que todo está conectado por tuberías de acero inoxidable, ¿verdad? Hay un centro de operaciones donde hay 5 o 6 personas que están abriendo y cerrando las válvulas para transmitir los productos, la leche y los elementos para llegar a la parte final de envasado. Esos operarios son pastores, lo que hacen vigilar un sistema. Y después, cuando ven que se están envasando los envases, tú ves que hay una operaria que está alimentando la máquina con las tapas y los envases donde se va a llenar ese producto. Ese operario está allí sujeto a ciclo productivo, mientras que los otros no están sujetos a ciclo productivo. Los otros pueden irse a comer y regresar y el proceso productivo no se ha parado. Cuando la operaria tiene un pulmón muy pequeñito en la máquina que envasa el Danone, tiene muy poco pulmón, tiene que estar sujeto a ciclo productivo. No se puede ir de allí porque si no se desborda el yogur en el envase. ¿Qué hace entonces las empresas? Hacen un proceso automatizado de conexión de tapas y envases para tener una hora de abastecimiento donde el operario podría irse a hacer otro trabajo durante una hora y pone una alarma o una señal and-on para que suene la alarma de reabastecimientos de envases y de tapas. Entonces, se estima que el 90% de las empresas del mundo, los trabajadores están sujetos a ciclo productivo. Y solamente un 10% de las empresas del mundo, los activos industriales se manejan a control remoto o con operarios pastores. Espero que esta explicación te haya entendido. ¿Por qué hay que separar esto? Porque cuando una máquina depende de una persona, esa máquina ya no tiene un OEE, ya tienes un OCE. La máquina da averías, pero la capacidad productiva de la máquina es la capacidad de producción de la persona que la opera. Eso es muy importante en algunos proyectos de mantenimiento. Siguiente pregunta. Continuamos por Carlos Fonseca. Paula, sube un poco el volumen, por favor. ¿Se me oye? Ajá. Ok, ahora sí. Continuamos con Carlos Fonseca. Él pregunta si tenemos muy buenos indicadores. OE, trabajamos 3 turnos, aprovechamos al 100% los equipos. Pero lo que hacemos es aumentar inventarios de producto terminado que no se venda al ritmo esperado. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Paula, la parte final, disculpa. Sí. La parte final. Entendí perfectamente. Tenemos indicadores, hacemos sobreproducción y la parte final es... La parte final lo que pregunta es ¿cuál es la recomendación en este caso? Ok.
Desde hace muchísimos años, Carlos, la sobreproducción es la disfunción organizativa que es, yo lo llamo tsunami, ¿ok? En mis proyectos que dirijo, yo digo que la sobreproducción es un tsunami. Te voy a explicar esto, Carlos, y lo vas a entender. Eso no lo expliqué aquí, pero quiero que lo anotéis. Aparte de la excelencia operacional, tú gestionas la empresa con dos estilos. Uno, push, de empujar, y pull, de alar. Eso va muy unido a la respuesta que te va a dar. Anótalo, pull y push. Investiga un poco de eso. Las empresas push son las que empujan fabricar y sobreproducir y tener productos terminados. Eso es una estrategia muy buena porque ahorras supuestamente costes de producción, porque las tiradas son mucho más grandes. Las empresas que hacen modelo push, puede ser, por ejemplo, IKEA, que lanza un producto que está plenamente seguro que va a ser un producto estrella en el mercado mundial y lo va a mandar a 15, 20 puntos del planeta. Y entonces lanza un sobrestock, una sobreproducción que no la tiene vendida. Ojo, no la tiene vendida, pero apuesta que va a ser un producto estrella. ¿Ok? Entonces, ese tipo de producción, donde hacemos inventarios, lo que tenemos que hacer es hacerlo siempre y cuando el director financiero, acuérdate, el director financiero de la empresa, el director comercial y el director de producción no están destruyendo valor. Eso es así de sencillo. Es decir, si tú eres fabricante de azúcar y quieres fabricar azúcar o destilar azúcar y tienes una central donde procesas azúcar, obtienes alcohol, sacas subderivados y tienes toda la azúcar vendida, tú puedes perfectamente hacer sobrestock, ir al 95% y alquilar una nave industrial fuera de la empresa para meter todo el azúcar que tú quieras. Lo metes en contenedor y lo llevas a América del Norte o América del Sur y la tienes vendida. La tienes vendida no por un acuerdo comercial, sino porque se va a vender. Entonces, eso es correcto. Ahora bien, si tú fabricas y sobreproduces y el departamento comercial no tiene vendido el producto, en ese momento tú puedes tener un gran problema, que si viene una crisis y se te coge el inventario fabricado en las instalaciones de la empresa y no se vende, estás transformando dinero en producto no vendido. Y entonces, en ese momento, ocasionas problemas financieros. Por eso que la política de inventario va unido a la política financiera de la empresa y a la manera de gestionar. ¿Qué quiere el departamento comercial? Empujar, 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 empujar y sobreproducir porque lo tiene vendido, o quiere trabajar pieza a pieza. Lo correcto es pieza a pieza. En el momento, Carlos, que tú no tengas, en el momento que tú tengas la capacidad totalmente copada y estás haciendo stock y hay un departamento comercial denunciándote porque no logra que tú le fabriques los productos que él quiere fabricar, quiere decir que estás fabricando algo que no se vende y estás dejando de fabricar algo que sí se necesita. Entonces, acuérdate, concepto pull, push, fabricar pieza a pieza y fabricar para stock. Son estrategias financieras que tienen que estar discutidas a profundidad en una reunión en el plan estratégico de la empresa. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Mayerly Carolina López. Paula, no te escucho, disculpa. Hay problemas con audio. ¿Me oyes? Bastante mal, pero voy a acercarme. Un segundo, Ok, pruebo. tercera pregunta. ¿Me oye bien? Ahora, por favor. Vale, la siguiente es de Mayerly Carolina López y pregunta, si tengo un proyecto piloto y ya identifique el problema, que son los operarios, ¿qué debería hacer? Muy bien. Bueno, Carolina, cuando tú identificas un problema y tienes los operarios, tienes que escoger el operario que quiere trabajar contigo. Ese es el truco, ¿no? O sea, tú puedes entrar a la fuerza, ¿no? Puedes entrar a la fuerza y puedes decirle al director de producción que sea el que tú crees que te va a ayudar. Pero esa es la peor decisión. Acuérdate que hay una matriz: quiere, puede, no puede, quiere. La matriz de escoger las personas que conforman tu equipo. Hay una matriz, quiero que la consultes, anota allí: quiero, puedo, no puedo, quiero. Es decir, yo quiero ayudarte, pero no tengo conocimiento. Entonces lo vas a formar. Es preferible que cojas a un operario que quiere ayudarte y no puede, pero te quiere ayudar, le das formación. ¿Qué formación? La que le estás recibiendo tú en este momento. Lo coges y le explicas todo lo que vas a hacer. Le explicas el plan de trabajo y le pides su opinión. Lo integras. La palabra clave es integrar. ¿Ok? Acuérdate que tú supuestamente no eres la operaria. Entonces, si tú no eres la operaria de esa máquina, tú vas a tener que pedir
que lo haga el operario. Ahora bien, una vez que entras, puedes aplicar dos metodologías. Uno, la dinámica de TPM que la ves allí, ¿ok? Que es una dinámica muy sencilla. Puedes utilizar la dinámica TPM, que es hacer tu cuadro de indicadores, ver los datos del GEMAO, traer la información, convocarlo al operario que escogiste, el que quiere trabajar contigo, pero no puede, lo formas y con calma haces un proyecto de 3 meses. No se te olvide, 3 meses. No lo puedes hacer en una semana ni en un año y medio porque tú te vas a desmotivar. Fíjate, un plan de 3 meses y ejecutas un TPM, que es, vamos a ver cuál es la causa. Acuérdate que sobre ese equipo y sobre esa causa de pérdida de capacidad, tú tienes un Pareto o un diagrama causa-efecto, un diagrama Ichikawa, donde has definido que son varios tipos de defectos que influyen sobre la máquina. No se te olvide que son los defectos propios de la máquina, los defectos de los procesos y los defectos de la disfunción organizativa. Y aplica la metodología TPM. Paso número 1, busca la causa y haz un plan de mantenimiento que erradique esa falla. Paso número 2, la máquina sigue dando la falla. Trata de conseguir la causa y eliminarla. Causa número 3, protocolos de mantenimiento, protocolos de control de calidad, protocolos de inspección, y quédate con él haciéndote experto en máquinas. Mientras que tú te vas haciendo experto en máquina y vas configurando la máquina con el operario, él va haciéndose experto en TPM. Y al final, créeme que vas a conseguir aumentar la capacidad de esa máquina en menos de 3 meses. Siguiente pregunta. ¿Me oyes bien ahora, Virgilio? Dime. ¿Me oyes bien? Sí, ahora sí. Vale, antes de comenzar, o sea, de continuar con la siguiente, debo comentar que solo nos da tiempo a responder a 2 preguntas más, Bueno, por escoge cuestión, la por pregunta que cuestión de más ha tiempo, hecho el día de precisamente. hoy. Entonces continuamos con Luis Prieto. Él dice, por favor, si puedes indicarnos la importancia del planificador en todo el proceso de TPM. De igual forma, el área de recursos humanos en la selección, formación y capacitación del personal en todos los progresos del operario hasta el estratégico. Ok. ¿Y el nombre de la persona que hizo la pregunta? Luis Prieto. Luis. Bueno, Luis, es importante que sepamos que si visitamos en este momento, si nos vamos todos los que estamos en este webinar, nos vamos a cualquier planta, a cualquiera, la que queráis, ya sea desarrollo de software, ya sea mantenimiento, transporte, fabricación, una minería. Cuando vamos ahí, hacemos un tour de planta, tú y yo, con la gente que está en el curso, y preguntamos, ¿cuál es el activo crítico de esta planta? Me dice, bueno, el activo crítico de esta planta está allí, es el que está dando más problemas. Y desde ahí hablamos con el operario. El operario nos cuenta sus problemas, pasamos a mantenimiento, nos cuenta sus problemas, pasamos a producción, ¿verdad? Y de producción nos vamos a planificación, que es el punto que tú vienes. Y cuando llegamos a planificación, te consigues 2 situaciones clave. Uno, ni tienen idea de lo que está pasando en planta o están comprometidos que los problemas de planta se solucionen. Entonces, fíjate lo que te voy a decir, Luis. Es así de sencillo. Lo podemos complicar, pero es así lo que hacemos los consultores de PMM Innovation Group. Nosotros llegamos a una planta y vamos al cuello de botella, porque estamos hablando de TPM, ¿verdad? Vamos al cuello de botella, siempre hay un cuello de botella, siempre. Acuérdense que el cuello de botella significa que es el equipo que no deja que la empresa crezca, ¿ok? Y entonces hablamos con el operario y él te va a decir toda la problemática de esa máquina. Cuando vas al segundo turno, el otro operario te va a decir las problemáticas. Cuando llega al tercer, tienes una lista promedio de unos 50 puntos. Anota ahí. Cuando tú llegas a una planta y hablas con los 3 operarios de los 3 turnos, sacas un promedio entre 50 y 60 desperdicios asociados a esa máquina. Anota ahí el número mágico. Son 50, 60. En muchísimos años que llevo, no llegan a 100, pero tampoco son 3. Y se da en empresas organizadas y empresas sin organizar. Se dan en empresas con modelos de excelencia y se dan en empresas sin modelos de excelencia. El operario te lista 50 problemas. De esos 50 problemas, Luis, y esto también va para Carolina, pon atención Carolina, de esos 50, normalmente la mayoría son disfunciones organizativas. El operario se queja de que no tiene suministro, que se corta la luz, que no viene mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Un porcentaje de ellos es de la máquina y el otro es asociado a procesos.
él no está bien preparado, no sabe configurar, no sabe lo que es un SMED, etc. Una vez que tú haces eso, te vas a el departamento de planificación. Y el departamento de planificación no tiene ni idea de esos 50 desperdicios. Y de paso, él planifica mal. Entonces, en ese momento lo tienes que integrar en el TPM. Tienes que decirle, mira, te invito a un curso de formación, acompáñame a que veas la problemática de este coyote, ya que quiero que me ayudes a resolverlo. Y entonces el departamento de planificación aplica no TPM a su puesto de trabajo, porque él no tiene máquina, pero aplica, por ejemplo, Lean Manufacturing o Lean Project o Lean Scrum o Lean Startup, cualquier iniciativa de lo que él utiliza para planificar. Supóngase que él no está integrado. Entonces, ¿cómo va a planificar la producción si desconoce los problemas de la planta? Y después, con el planificador, que ya lo involucraste en el proyecto, vas al Departamento de Recursos Humanos y le cuentas lo que está sucediendo, puede ser que el Departamento de Recursos Humanos te diga que ese no es problema de él. O que te diga, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te fiche a alguien? ¿Quieres que te dé formación? Entonces, eres tú quien construye el piloto. Carolina y Luis, sois vosotros, somos nosotros los que somos expertos, supuestamente, en mejorar las plantas, en que tenemos que liderizar, caminar adelante, pero no adelante como jefes o como burocracia, adelante acompañando a gente que al final nos va a agradecer que el equipo va mucho mejor, que la planificación va mucho mejor y la gente de recursos humanos se va a sentir hasta más útil. Porque si no participaba en la formación de competencias, ahora sí va a participar. Entonces, yo creo que hasta ahora, gracias por vuestra asistencia. No es fácil, pero no es imposible y es perfectamente posible comenzar un piloto detrás de otro. Pero al final, no es casualidad que en el 100% de las empresas donde yo he trabajado, donde hemos trabajado los consultores de PM Innovation Group, no es casualidad que al final el equipo se fortalece, la capacidad industrial aumenta y las personas valoran la metodología y la siguen aplicando hasta los momentos. Gracias. Paula, te dejo. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, antes de terminar, me gustaría comentarle a los espectadores que desde PMM, os presentamos nuestros nuevos programas de formación que forman parte de un programa de mini posgrado. Cada uno de estos programas cuenta con 9 cursos independientes desde $35 cada uno, los cuales están certificados y tienen una duración de 8 a 12 horas que puedes llevar a tu ritmo. Son 100% online, dictados por expertos y puedes realizar únicamente los cursos que desees de acuerdo a tus necesidades. Están orientados a cubrir áreas claves en las cuales no existen formaciones rápidas y accesibles en el mercado, como son confiabilidad operacional, mantenimiento productivo total, management of change, innovación y disruptiva o finanzas para ingenieros o técnicos. Si están interesados, les animo a consultar toda la información que necesiten en el apartado de programas de nuestra página web PMM Business School. Muchísimas gracias por asistir al webinar. Buenas tardes y esperamos volver a verles la semana que viene junto a Gabriel Ferrer, el cual nos hablará sobre liderazgo y gestión del cambio estratégico. Buenas tardes a todos y nos vemos. Buenas tardes. Chao.